Sarah Michey siempre había creído en Dios, pero nada podría haberla preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Una visita rutinaria al hospital se convirtió en una lucha por su vida, una lucha que perdería durante 9 largos minutos. En esos momentos de muerte, ella dejó su cuerpo, entró en un reino de luz brillante y se paró cara a cara con el mismo Jesús. Lo que él reveló sobre por qué sus elegidos luchan financieramente la sacudiría hasta la médula y lo cambiaría todo. Aquí está su testimonio personal. Mi nombre es Sarah Michey. Tengo 43 años, madre de 2 hijos y mujer de profunda fe. He creído en Jesús desde que era niña. Mis padres me criaron en la iglesia y me enseñaron a confiar en Dios en todas las cosas, sin importar lo que sucediera. Me dijeron que Dios proveerá y lo creí con todo mi corazón. Pero a medida que crecí, la vida puso a prueba esa creencia de maneras que nunca imaginé. Durante años tuve dificultades económicas, a pesar de que hice todo lo que dice la Biblia. Diezmo fielmente, oré todas las noches e hice lo mejor que pude para ser un buen cristiano. Trabajé duro como enfermera, cuidando niños en el hospital. No era holgazán ni imprudente con mi dinero. Sin embargo, no importa cuánto oré o cuánto trabajé, siempre me encontré viviendo de cheque en cheque. Las facturas nunca pararon: alquiler, comida, gasolina, gastos médicos. Fue una batalla interminable. Mi esposo nos dejó hace 5 años y tuve que criar sola a mis 2 hijos. No dio ningún apoyo, ninguna ayuda, nada. Me sentí abandonada, no solo por él, sino a veces, si soy honesta, también por Dios. Había visto personas a mi alrededor, algunas de las cuales ni siquiera creían en Dios, viviendo cómodamente. Tenían casas grandes, autos nuevos y paciencia. Algunos de ellos nunca oraron ni un día en sus vidas, pero nunca parecieron tener dificultades como lo hice yo. No pude evitar preguntar por qué. ¿Por qué sentía que cuanto más confiaba en Dios, más difícil se volvía la vida? ¿Por qué me ahogaba en facturas cuando no había hecho nada malo? ¿Por qué mis hijos tuvieron que sufrir conmigo? Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, susurrando: Dios, ¿me ves? ¿Te importa? Uno de los momentos más bajos de mi vida llegó apenas 2 semanas antes de mi experiencia cercana a la muerte. Estaba atrasado en el pago del alquiler y el propietario amenazaba con desalojarnos. Mi auto se había averiado nuevamente y no tenía cómo pagar las reparaciones. Solo me quedaban $20 en mi cuenta bancaria y todavía faltaba una semana para el día de pago. Me senté en la mesa de mi cocina, mirando las facturas vencidas extendidas frente a mí. Mis hijos dormían en la habitación de al lado y me sentí muy avergonzada. Una madre debería poder mantener a sus hijos, pero a mí no me quedaba nada para dar. Junté las manos y oré: Señor, no necesito riquezas. Solo necesito las suficientes. Las suficientes para cuidar de mis hijos. Las suficientes para dejar de sentir que apenas estoy sobreviviendo. Por favor, ayúdame. Esperé una respuesta, pero no apareció ningún dinero milagroso. No llegó ninguna bendición repentina. Las facturas seguían ahí, y también el miedo. El estrés de todo esto me pesaba y no me daba cuenta de cuánto estaba afectando también mi salud. Llevaba días sintiéndome mal, con un dolor de estómago que no desaparecía. Lo ignoré, pensando que era solo estrés. Las enfermeras como yo estamos acostumbradas a dejar nuestro propio dolor al final. Tenía pacientes que cuidar. Tenía que preocuparme por mis hijos. No tuve tiempo de estar enfermo. Pero el dolor empeoró. A la tercera noche apenas podía mantenerme en pie. Cada movimiento se sentía como si fuego atravesara mi estómago. Intenté dormir, pero el dolor me mantuvo despierto. Alrededor de las 2 de la madrugada, finalmente cedí. Llamé a un amigo para que cuidara a mis hijos y conduje hasta el hospital. Cuando llegué, los médicos me hicieron algunas pruebas y rápidamente encontraron el problema. Mi apéndice se había roto.
La infección se estaba extendiendo y necesitaba cirugía de inmediato. Estaba demasiado débil para luchar contra ello. Me llevaron rápidamente al quirófano y recuerdo estar acostado en la mesa, mirando las luces brillantes sobre mí. Por un momento sentí miedo. ¿Qué pasa si no me despierto? ¿Qué pasaría con mis hijos? Cerré los ojos y susurré una última oración: Jesús, si no lo logro, por favor cuida de mis bebés. Entonces todo se volvió oscuro. Lo último que recuerdo es que me colocaron la máscara en la cara cuando el anestesiólogo me dijo que respirara profundamente. Las brillantes luces del quirófano se volvieron borrosas y sentí que me hundía en la oscuridad. Entonces, de repente, me desperté, pero algo era diferente. Podía ver a los médicos y enfermeras corriendo a mi alrededor, con los rostros tensos. El monitor cardíaco gritaba con tonos fuertes y monótonos. Un médico me presionaba el pecho y pedía a gritos más medicamentos. Otra enfermera se secaba las lágrimas de los ojos. Estaba confundido. ¿Por qué estaban tan asustados? ¿Por qué estaba mirándolos? Entonces me di cuenta, ya no estaba en mi cuerpo. Floté sobre la mesa de operaciones, observando todo lo que se desarrollaba debajo de mí. Pero no sentí miedo, ni dolor, ni tristeza. El terrible dolor de estómago que me había atormentado durante días había desaparecido. Me sentí ingrávido, como si estuviera envuelto en algo suave y cálido. Intenté hablar, pero mis palabras no emitieron ningún sonido. Nadie podía verme. Nadie sabía que yo estaba allí. Una extraña calma se apoderó de mí. Por primera vez en años, no estaba estresada, ni preocupada por las facturas, ni pensando en lo que tenía que hacer a continuación. Yo simplemente lo estaba. Entonces noté algo, una luz, tan brillante, tan viva, aparecía a lo lejos. No era solo la luz tal como la conocemos, era algo más. Tenía calidez, como un abrazo. Tenía amor, como una madre sosteniendo a su hijo. Me atrajo y sentí que me movía hacia él, aunque no estaba caminando. A medida que me acercaba, todo lo demás se desvanecía. Los sonidos del hospital, las voces de los médicos, incluso la habitación misma, ya no importaban. La luz lo era todo. No solo brillaba sobre mí, brillaba a través de mí, llenando cada parte de mí con un amor tan profundo que casi lloré. Me sentí como en casa. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente conocido, no solo por las cosas buenas que había hecho, sino por cada error, cada fracaso, cada pensamiento oculto que estaba demasiado avergonzado para admitir. Sin embargo, en lugar de juicio, sentí amor total. Nunca quise irme. Ya no tenía hambre, ni cansancio, ni preocupaciones por el dinero, ni estrés por mis hijos. Lo tenía todo. Yo alguna vez, necesitado en esta luz, entonces escuché una voz, fuerte pero gentil, poderosa pero llena de amor. Sara, no solo me llamaba por mi nombre, me llamaba a mí. Me volví hacia la voz, aunque no tenía cuerpo con quien girarme, y en ese momento lo vi. Me volví hacia la voz, aunque no tenía un cuerpo con quien volverme, y allí estaba él, Jesús. Había oído hablar de él toda mi vida. Le había orado desde que era niña, pero nada podría haberme preparado para lo que se sentía al estar frente a él. Era luz, pero no como el sol ni como una lámpara. Su sola presencia era ligera. Se movía a través de él, a su alrededor, como si estuviera hecho de algo más allá de cualquier cosa en la tierra. Sus ojos contenían toda la sabiduría del universo, pero me miraban como si yo fuera la única persona que alguna vez existió. Esperaba sentirme pequeña, avergonzada de mis fracasos, mis dudas, mi enojo por mis luchas, pero en cambio, cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí algo que nunca antes había conocido por completo. Fui amado, no porque había hecho todo bien, no porque había orado lo suficiente o dado lo suficiente o trabajado lo suficiente. Me amaban simplemente porque era suyo.
Las lágrimas habrían llenado mis ojos si tuviera un cuerpo. Luego vi sus manos, las cicatrices. Ya no eran heridas, pero brillaban, pulsando con una luz que parecía transmitir una historia de dolor, sacrificio y victoria, todo al mismo tiempo. Las manos que habían sido clavadas en una cruz ahora se extendían hacia mí. Sara, dijo, y su voz llenó todo a mi alrededor. Te he traído aquí para mostrarte la verdad sobre tus luchas. Quería hablar, preguntarle por qué mi vida había sido tan dura, pero antes de que pudiera, el espacio a nuestro alrededor cambió. Era como ver correr una cortina. Ante mí aparecieron escenas, no solo imágenes, sino momentos vividos, como si estuviera entrando en otro mundo. Os mostraré, dijo Jesús, por qué mis elegidos luchan. Y con eso comenzó la revelación. Jesús levantó su mano y el espacio a nuestro alrededor cambió. Era como si el aire mismo hubiera cobrado vida, arremolinándose y moviéndose como niebla que se separa para revelar algo más allá del tiempo. Ante mí, vi una vasta extensión que se extendía más allá de lo que mis ojos podían ver. En este lugar había gente, miles, tal vez millones. Algunos se pusieron de pie, otros se arrodillaron, pero todos tenían la misma expresión desesperada en sus rostros. Podía oírlos orar. Sus voces se alzaron juntas, algunas susurrando, otras llorando, otras clamando, Señor, por favor provee para mí. Dios, no puedo pagar mis cuentas. No sé qué hacer. Padre, he sido fiel, ¿por qué sigo luchando? Vi como una mujer sostenía un aviso de desalojo con manos temblorosas, rogando a Dios que la ayudara a encontrar una manera de quedarse en su casa. Un padre aferraba una cartera vacía y miraba a sus hijos hambrientos con lágrimas en los ojos. Una pareja joven oró sobre sus facturas, con la voz ronca por el miedo. Me dolía el pecho mientras los miraba. Su dolor era mi dolor. Había hecho esas mismas oraciones, sentido el mismo miedo, llevado las mismas cargas. Me volví hacia Jesús. ¿Por qué? Yo pregunté. ¿Por qué tantos de nosotros sufrimos así? Me miró con los ojos llenos de algo más profundo que la tristeza, comprensión. Mira, dijo. La escena ante mí cambió. Ahora podía ver tanto el mundo físico como algo más allá de él. Era como si hubiera estado ciego antes y recién ahora estuviera viendo lo que realmente estaba sucediendo. Por encima de cada creyente que luchaba, vi algo que no esperaba, un escudo de luz. Jade. Pensé que estaban atrapados en la oscuridad, pero había algo sagrado rodeándolos. Jesús asintió. Lo que parece carencia, dijo, es en realidad mi protección. No entendí. ¿Protección de qué? Esta gente estaba sufriendo. ¿Cómo podría esta lucha ser protección? Jesús volvió a agitar la mano y vi algo nuevo, vidas alternativas, futuros diferentes que podrían haber sido. En una escena, un hombre que había estado orando por un avance financiero de repente ganó una gran suma de dinero. Al principio se regocijó, alabando a Dios por su bendición, pero luego, con el paso de los meses, vi que su corazón cambiaba. Sus oraciones se hicieron más cortas, la iglesia se volvió menos importante y comenzó a confiar en sus riquezas en lugar de en Dios. Finalmente, dejó de orar por completo. Otra escena mostraba a una mujer que llevaba mucho tiempo suplicando por un negocio exitoso. Cuando finalmente lo logró, quedó consumida por ello. La codicia se apoderó de ella, el tiempo que pasaba con su familia desapareció y se volvió dura y controladora, muy diferente de la mujer gentil y fiel que alguna vez oró de rodillas. Ellos no ven lo que yo veo, dijo Jesús. Suplican riquezas, pero muchos de ellos no están preparados para el peso que trae la riqueza. Lo que llaman carencia es mi misericordia, que los guarda de la destrucción. Observé en silencio atónito. Las personas en esas visiones no tenían idea de que sus luchas en realidad los estaban salvando. Solo vieron lo que faltaba, no porque faltaba. Jesús se volvió hacia la gente que oraba abajo.
Algunos de mis hijos más fieles maldicen precisamente aquello que los protege. Creen que los he olvidado. No es así. Los mantengo cerca, guardando sus almas, incluso cuando no entienden. Sus palabras me sacudieron. ¿Cuántas veces había clamado preguntando por qué Dios no me estaba bendiciendo? ¿Cuántas veces había pensado que me había abandonado? Y, sin embargo, todo el tiempo me estuvo protegiendo. Volví a mirar a las personas que todavía suplicaban ayuda financiera, sin darse cuenta de la batalla invisible por sus almas. Jesús se volvió hacia mí nuevamente. Esto es solo el comienzo. Hay más que debo mostrarte. Y mientras hablaba, la visión cambió una vez más. La visión volvió a cambiar. Ahora vi diferentes versiones de los mismos creyentes que acababa de ver pidiendo ayuda. Pero esta vez algo había cambiado. Habían recibido la riqueza por la que oraron. Al principio hubo alegría. Alabaron a Dios, con lágrimas de alivio corriendo por sus rostros. Algunos compraron casas nuevas, otros iniciaron negocios. Vi cuentas bancarias desbordadas, deudas borradas y vidas transformadas en un instante. Pero luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Observé a una mujer que alguna vez pasó horas en oración y ahora apenas susurró una palabra a Dios. Estaba demasiado ocupada gestionando su éxito y manteniéndose al día con su nuevo estilo de vida. Un hombre que había diezmado fielmente cuando tenía poco ahora se aferraba firmemente a su riqueza, por miedo a perderla. Su corazón había cambiado. El dinero se había convertido en su nueva seguridad, su nuevo Dios. Otra pareja joven había orado durante años por un avance financiero. Cuando llegó, lo celebraron, pero a medida que pasó el tiempo, vi que sus prioridades cambiaban. Dejaron de ir a la iglesia con tanta frecuencia. El marido, que alguna vez fue devoto de Dios, ahora dedicó su tiempo a hacer crecer su negocio. Su esposa, alguna vez contenta con la fe, ahora anhelaba más dinero, más comodidad, más éxito. Jesús me miró con voz firme pero llena de tristeza. Muchos de mis hijos rezan por la riqueza, pero eso los destruiría antes de que estén listos. Sentí mi corazón temblar. Siempre había creído que más dinero mejoraría las cosas, que si tuviera suficiente, mis problemas desaparecerían. Pero aquí estaba yo, viendo la verdad, las riquezas sin madurez espiritual eran una trampa. Jesús continuó. Creen que el dinero les traerá la libertad, pero a menudo los esclaviza. Me olvidan, confían en su riqueza y se alejan de su verdadero propósito. Volví a mirar las escenas que se desarrollaban ante mí. Estas personas alguna vez habían orado como yo. Habían clamado igual que yo y ahora, en lugar de acercarse a Dios, se habían distanciado. Me volví hacia Jesús, abrumada. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Extendió la mano y puso una mano sobre mi hombro. Hay más que debo mostrarte. Y así, la visión volvió a cambiar. La visión cambió una vez más. Las escenas de riqueza y distracción se desvanecieron, y de repente, vi algo mucho más aterrador. Sombras oscuras se movían por la tierra. Se deslizaron por hogares, negocios y lugares de trabajo. Los vi susurrando al oído de la gente, provocando miedo, dudas y frustración. Entonces, vi algo que me provocó escalofríos. Estaban apuntando a los creyentes, no a cualquier creyente, sino a aquellos que habían estado clamando por la ayuda de Dios. Los que habían permanecido fieles a pesar de sus luchas, los que tenían llamamientos poderosos. Vi cómo un hombre que había estado orando por ayuda financiera de repente perdió su trabajo. Una madre soltera tenía su coche. La misma semana en que debía pagar el alquiler, un pastor enfrentó facturas inesperadas que agotaron los ahorros de su iglesia. En ese momento, vi reír a estas entidades oscuras. No solo estaban causando dificultades financieras sin motivo alguno, tenían un plan. Jesús habló con voz firme.
El enemigo ataca a aquellos con llamamientos divinos porque son una amenaza. Vi cómo algunos creyentes se desmoronaban bajo la presión. Se amargaron y se enojaron con Dios. Algunos dejaron de orar, otros se alejaron completamente de su fe, creyendo que Dios los había abandonado. Pero luego vi algo más. Algunos creyentes se mantuvieron firmes. Una mujer que acababa de perderlo todo levantó las manos en señal de adoración. Un padre, a pesar de estar desempleado, se arrodilló con su familia y agradeció a Dios por lo que aún tenían. Un pastor, en lugar de cerrar su iglesia, oró más intensamente. Entonces sucedió algo increíble. Las sombras a su alrededor comenzaron a debilitarse. La oscuridad retrocedió. Los creyentes que continuaron confiando en Dios, incluso en sus luchas, estaban ganando batallas que no podían. Jesús se volvió hacia mí. Tus dificultades financieras son una señal de que tienes un gran propósito. Sentí que me quedaba sin aliento. La señal. Siempre había visto mis luchas como una prueba de que me habían olvidado, pero ahora vi la verdad. Eran la prueba de que fui elegido. Volví a mirar la batalla que tenía ante mí, y, por primera vez, no me sentí derrotado. Me sentí listo. Jesús asintió. Aún hay más que debes entender. Y la visión volvió a cambiar. La visión volvió a cambiar. Me encontré mirando a creyentes que alguna vez habían sido fieles, devotos y orantes. Eran personas que habían pasado años clamando a Dios por bendiciones financieras y luego las recibieron. Vi a un hombre que una vez había dirigido estudios bíblicos todas las semanas. Había orado por la libertad financiera y un día su negocio tuvo un gran éxito. Pero a medida que pasó el tiempo, sus oraciones se hicieron más cortas. Su tiempo con Dios fue reemplazado por reuniones e inversiones. Ya no tenía tiempo para el ministerio. Otra mujer, que alguna vez había confiado en Dios para cada pequeña necesidad, ahora tenía más que suficiente. Pero se obsesionó con conservar su riqueza. Ella dejó de dar. Ella dejó de confiar. Vivía con miedo de perder lo que había ganado. Observé a un joven pastor que había comenzado con un corazón humilde. Cuando el dinero inundó su ministerio, también lo hizo el orgullo. Dejó de depender del Espíritu Santo y empezó a confiar en sí mismo. Jesús estaba a mi lado, con el rostro lleno de tristeza. La riqueza obtenida antes de tiempo se convierte en una trampa que aleja a muchos de su llamado divino. Podía verlo claramente ahora. Estas personas alguna vez habían sido fieles, desesperadas por Dios, pero ahora sus corazones se habían desviado. Habían recibido lo que querían pero perdieron lo que necesitaban. Jesús se volvió hacia mí, su voz firme pero llena de amor. No retengo por crueldad, sino por amor. Sentí un nudo en mi garganta. Amar. Cada momento que luché, cada vez que le rogué a Dios por más y no recibí nada, fue su amor protegiéndome. Había pensado que mi falta era un castigo, pero ahora vi que era misericordia. Volví a la visión. Las personas que alguna vez habían sido fuertes en la fe ahora estaban encadenadas por su propia riqueza. Lo mismo que pensaban que los liberaría se había convertido en su prisión. Las lágrimas llenaron mis ojos. Señor, nunca lo entendí. Jesús asintió. Muchos no lo hacen. Por eso debo mostrarles más. Y así, la visión volvió a cambiar. La visión volvió a cambiar. Esta vez vi familia tras familia, generación tras generación. Al principio, todo parecía normal, los padres enseñaban a sus hijos, las madres cuidaban sus hogares. Pero cuando miré más de cerca, vi algo escondido debajo de la superficie. Había un patrón. Vi familias agobiadas por las mismas luchas financieras una y otra vez. Un abuelo que había trabajado duro pero nunca tuvo suficiente. Un padre ahogado en deudas, siempre a un paso de perderlo todo. Una madre que gastó cada centavo que ganó y nunca pudo ahorrar.
Los niños crecen viendo a sus padres luchar y luego repiten el mismo ciclo. Observé cómo se transmitían los mismos errores, el juego, el gasto excesivo, el miedo al dinero, una mentalidad de carencia y pobreza. Luego vi a mi propia familia. Mi abuelo había luchado. Mis padres habían luchado y ahora yo estaba luchando. Las lágrimas me quemaron los ojos. ¿Había quedado atrapado en algo que ni siquiera vi? Jesús puso su mano sobre mi hombro. Esta es una herencia espiritual, dijo. Un patrón que el enemigo ha utilizado durante generaciones. Pero te he elegido a ti para romperlo. Me volví hacia él, mi corazón latía con fuerza. Él asintió. Ustedes son elegidos para romper este ciclo para las generaciones futuras. Volví a mirar la visión. Vi una cadena que se extendía a lo largo de mi línea familiar. Nos había mantenido atados, obligándonos a librar las mismas batallas financieras una y otra vez. Entonces me vi a mí mismo y en mis manos sostenía algo que nunca antes había notado, una llave. Jesús habló de nuevo. Tu lucha no se trata solo de ti. Se trata de tus hijos y los hijos de ellos después de ellos. Cuando confías en mí, cuando eliges la sabiduría sobre el miedo, cuando te liberas de estos patrones, toda tu línea familiar cambiará. Un sollozo surgió en mi pecho. Había pensado que mis batallas eran solo mías, pero ahora vi que eran parte de algo mucho más grande. Me volví hacia Jesús, agarrando la llave en mis manos. ¿Qué debo hacer? Él sonrió. Te lo mostraré. Y una vez más, la visión cambió. La visión volvió a cambiar. Vi un grupo de personas que tenían muy poco, pero estaban llenos de alegría. Sus casas eran pequeñas, sus comidas sencillas, sus ropas estaban gastadas, pero sus rostros brillaban de paz. Vi a una mujer cuyos armarios estaban casi vacíos, pero ella estaba parada en su cocina, cantando alabanzas a Dios. Un hombre que acababa de perder su trabajo se arrodilló en oración, no pidiendo dinero, sino agradeciendo a Dios por su fidelidad. Una familia reunida en torno a una pequeña comida, sonriendo, riendo, dando gracias. Nunca había visto nada más hermoso. Jesús habló. La verdadera prosperidad se mide en la fe, no en el dinero. Me volví hacia él, mi corazón latía con fuerza. ¿Pero cómo? ¿Cómo pueden estar tan contentos cuando no tienen nada? Porque confían en mí, dijo Jesús. Saben que soy su proveedor, no su sueldo. Han aprendido el secreto de la satisfacción. Volví a mirar a la gente. Aunque carecían de riqueza material, tenían algo más grande, paz, fe y gozo. Entonces la visión volvió a cambiar. Vi a otros a quienes se les había dado mucho, pero todavía estaban vacíos. Tenían coches nuevos, casas grandes y mucho dinero, pero tenían los ojos cansados. Sus manos temblaban de ansiedad. Tenían todo lo que el mundo dice que debería hacer feliz a una persona y sin embargo, nunca estuvieron satisfechos. Jesús puso su mano sobre mi hombro. Si no sois fieles en lo poco, no lo seréis. Fieles en lo mucho, administrad bien lo que tenéis y cuando llegue el momento se os dará más. Sentí que me quedaba sin aliento. Había pasado tanto tiempo concentrándome en lo que me faltaba que nunca me detuve a agradecer a Dios por lo que tenía. Jesús sonrió. Ahora les mostraré por qué muchos deben esperar. La visión volvió a cambiar. Esta vez vi personas que habían forzado sus propios avances financieros. Una mujer, desesperada por una casa, firmó un contrato de préstamo incobrable. Al principio se sintió aliviada, pero a medida que pasó el tiempo se dio cuenta de que estaba atrapada en una deuda de la que no podía escapar. Un hombre, cansado de esperar que Dios proveyera, tomó un atajo, un negocio deshonesto. Ganó dinero rápidamente, pero tuvo un costo. Su paz se había ido, su integridad se había ido. Tenía riqueza, pero no alegría. Jesús se volvió hacia mí.
Muchos de mis hijos rezan por riqueza inmediata, pero no ven el panorama completo. No me demoro por crueldad, sino por sabiduría. Volví a mirar las escenas. La gente había recibido lo que quería, pero les había costado más de lo que esperaban. Jesús continuó, tu bendición llegará, pero solo cuando estés preparado para manejarla con rectitud. Tragué fuerte. Había orado por riqueza. Había pedido más, pero ahora vi lo que podría haber pasado si lo hubiera recibido demasiado pronto. Jesús me miró con bondad. Confía en mi tiempo. Con eso, la visión volvió a cambiar. La visión comenzó a desvanecerse, pero Jesús permaneció a mi lado. Su presencia estaba tan llena de paz, tan llena de amor, que nunca quise irme. Pero entonces puso su mano sobre mi hombro y supe que era el momento. Sara, debes regresar, dijo suavemente. Díganles a mis hijos que no los he olvidado. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Señor, muchos de nosotros nos sentimos abandonados. Oramos, damos, creemos, pero luchamos. ¿Cómo puedo hacerles entender? Jesús me miró con un amor más profundo que el océano. Dígales que sus luchas no son un castigo, sino una preparación. Los estoy fortaleciendo, refinándolos, enseñándoles a confiar en mí completamente. Sentí mi angustia. Toda mi vida había visto mis dificultades financieras como una señal de que Dios estaba lejos, pero ahora vi la verdad. Él había estado conmigo todo el tiempo. Jesús continuó, muchos de mis hijos se cansan porque no ven el panorama completo, pero yo sí. Su avance llegará, no cuando lo exigen, sino cuando están realmente dispuestos a llevarlo a cabo. Sus palabras me envolvieron como un cálido abrazo. Vuelve y díselo. Una ola de luz me rodeó y todo empezó a alejarse. Jadeé cuando mis ojos se abrieron de golpe. Las brillantes luces del hospital me cegaron. Las máquinas pitaron. Oí voces, urgentes, frenéticas. Ella ha vuelto. Su corazón vuelve a latir. Los médicos y enfermeras me rodearon, con los rostros llenos de sorpresa. Oí a uno de ellos susurrar, estuvo fuera por más de 9 minutos. Debería tener daño cerebral. Pero estaba completamente bien. No solo estaba vivo. Me sentí más vivo que nunca antes. El recuerdo de lo que acababa de ver, de lo que acababa de oír, quedó grabado a fuego en mi alma. Había estado en la presencia de Jesús y Él me había enviado de regreso con un mensaje. Mientras yacía en esa cama de hospital, sentí algo que nunca antes había sentido, paz. Mi situación financiera no había cambiado de la noche a la mañana. Los billetes todavía estaban allí. Mis luchas no se borraron instantáneamente, pero yo era diferente. Ya no veía mi falta como una maldición. Ya no temía la espera. Ya no dudaba que Dios estaba conmigo. Ahora lo entendí. Había sido elegida para no sufrir, sino para estar preparada. No para ser abandonado, sino para ser fortalecido. Y tú también. Si estás luchando, no pierdas la fe. Tu gran avance está llegando. No según tu tiempo, sino según el de Dios. Y cuando llegue, comprenderás por qué fue necesaria la espera.